Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que la persona que ha pasado por un cáncer ya no será la misma que era antes de la enfermedad. Porque nos han vendido la moto de que pedir ayuda es de débiles. Al final lo que yo hago ahora es disfrutar de la vida al máximo. El cáncer se habla. Un podcast de la Asociación Española contra el Cáncer. El sistema sanitario español es reconocido internacionalmente por su cobertura universal y por la calidad de sus unidades oncológicas. Sin embargo, esta excelencia no se distribuye de forma equitativa por el territorio. Para un paciente que reside en la denominada España vaciada, aquellas zonas rurales con baja densidad de población, dispersión y progresivo abandono o envejecimiento, el diagnóstico de cáncer no solo supone el inicio de un proceso médico, sino también de una carrera de obstáculos logísticos, económicos y emocionales condicionados por el código postal. Por ejemplo, cuando una persona necesita tratamiento oncológico, quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia, puede verse obligada a realizar decenas de kilómetros hasta su centro hospitalario. Hoy queremos conocer cómo se vive el cáncer en la España rural, qué dificultades existen, qué apoyos se activan, cómo lo viven los pacientes, su entorno personal, los profesionales sociosanitarios que les atienden y cuidan. El cáncer no entiende de mapas ni kilómetros y de esto hablamos hoy. Episodio 5. De cáncer y mundo rural se habla. Hola, soy María Manjabacas y aunque parezca extraño, este episodio va a ser uno de los más poblados que hemos hecho. Lo vamos a hacer con la participación de 4 personas invitadas. Elías López, oncólogo radioterapeuta, Beatriz García, psicóloga en Talavera de la Reina, Toledo, Marta Amigo, trabajadora social en Pontevedra, y Marta Gama, paciente de cáncer que para su diagnóstico, tratamientos y revisiones tuvo que hacer 100 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta durante meses. Bienvenidas y bienvenidos a El Cáncer se habla. Empecemos situando el contexto. Mientras en las grandes ciudades el hospital suele estar a unos minutos de casa, en muchas zonas rurales o poco pobladas de nuestro país, el más cercano puede estar a 70, 90 o más de 100 kilómetros, a 1 hora o más. ¿Cómo afecta esta distancia convertida en tiempo al estado de ánimo de los pacientes, al acceso a los tratamientos, a la cercanía de amigos o familiares en los que apoyarse? Mejor preguntar a quien tiene esa experiencia personal. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal a todos? Marta Gama vive en Aguilar de Campoo, población palentina de unos 7.000 habitantes que cuenta con un centro de salud. Para análisis clínicos, medicina de familia, enfermería y pediatría, bien. Pero la cosa se complica cuando hacen falta otros medios de diagnóstico y tratamiento como ocurre con el cáncer. Cuando miras atrás, ¿cómo recuerdas el momento en el que el cáncer entró en tu vida? Yo tenía 29 años, pierdo a mi padre 3 años antes, cuando él tan solo tenía 52. Mi madre tiene esclerosis múltiple, está en silla de ruedas y mi hermana vive a más de 500 kilómetros, que vive en La Coruña. Tenía una verruga en la pierna y después de muchas visitas a médicos me la quitan y a las 3 semanas recibo una llamada que me dicen que acuda a la consulta del día siguiente, en dermatología en Aguilar. En aquel entonces, dermatología venía a Aguilar como médico especialista 2 veces al mes. Cuando llego a la consulta, nada más verme la enfermera nos manda a pasar, a mi madre y a mí, y nada más sentarnos me dice: Marta, tengo una mala noticia, tienes un melanoma con el apellido, espiznoide, y es de los melanomas en aquel momento que era más grave. Entonces yo ahí empiezo a temblar ya. Mi primera pregunta que le hice a la dermatóloga fue que si me iba a morir y su respuesta fue: espero que no. Y empezaron a decirme 1001 cosas. Tienes que hacerte un electro, tienes que hacerte un escáner, tienes que hacerte un análisis de no sé qué, tienes que ir a hablar con el anestesista, tienes que hablar con no sé quién. Millones de cosas. Y yo ahí estaba totalmente perdida. Así que ahí empezaron las pruebas, los viajes, resultados, operaciones y el miedo.
mucho miedo de todo, de qué iba a pasar, de qué iba a ser de mí y cómo lo iba a hacer, sobre todo. Se me vino el mundo encima. ¿Cómo afectaron a tu día los obligados desplazamientos de hasta 100 kilómetros por trayecto a los hospitales de Palencia y Burgos? ¿Lo asumiste sola? Fue muy, muy difícil asumirlo, fue complicado, pero ya aparte del Hospital de Palencia, también tuve que acudir al Hospital Universitario de Burgos porque los melanomas los tratan desde Burgos y desde cirugía plástica, ya que en el Hospital de Palencia no contamos con ello. Entonces yo tenía que ir a Burgos a una especialidad, a Palencia a otra especialidad y todo se multiplicaba por 2. Yo soy una persona muy, muy, muy independiente por la vida que me ha tocado con la enfermedad de mis padres y vi en ese momento que yo ya no podía ser independiente. Yo necesitaba ayuda, necesitaba personas que estuvieran a mi lado y sobre todo personas que fueran mis taxistas. Así que empecé a la ronda de llamadas, pedir ayuda a mis tías, pedir ayuda a familia. Pensad que aparte de todas las pruebas, las operaciones y todo eso, mi tratamiento, mi quimioterapia fue un tratamiento en el que estuve durante un mes, de lunes a viernes, todos los días, yendo a Palencia. Yo me tenía que levantar a las 6:30 de la mañana para estar a las 8 de la mañana en el Hospital de Palencia para recibir el tratamiento. Luego volví a casa, llegaba sobre la 1 o las 2 del mediodía, ya me tumbaba a dormir hasta el día siguiente. Todo esto durante un mes, porque aparte de sufrir los efectos secundarios de la quimio, yo tenía que hacer 200 kilómetros a mayores de viaje todos los días. Dices, Marta, que fue muy duro tanto desplazamiento, pero ¿fue eso lo más duro de todo tu proceso o debemos pensar quizás en la parte emocional, la laboral o el coste económico que supone tener que llevar adelante un proceso de tratamiento en esas condiciones? En lo emocional, pues lo que te decía, no eres independiente, te encuentras sola, aunque estés rodeada de gente continuamente. El miedo pasa a estar en tu vida continuamente en la cabeza y las únicas palabras que te vienen son cáncer y muerte, muerte y cáncer. Intentas evitarlo, pero realmente es así, porque no sabes qué es lo que te van a decir en la siguiente consulta que vas a recibir. Luego, en el tema laboral, pues tuve que dejar de trabajar, obviamente. Cobré la prestación de baja por enfermedad. Tú tienes un nivel de vida y no puedes llegar. Conté con la ayuda económica de mi madre, que como digo, al final casi la arruinó a ella, pero entre las dos pues pudimos salir adelante con los gastos que venían. Y además de tu madre, ¿qué papel tuvo tu entorno? Pues el papel que juegan en mi entorno fue un poco de salvadores de la depresión. Yo estaba muy hundida en la miseria, estaba muy fuerte físicamente, es decir, podía con todo, estaba muy preparada para enfrentarme a todo lo que viniera, pero la cabeza daba muchas vueltas y sigue dándolas ahora mismo. Entonces mi entorno, mis amigos, mi familia, mis tías, jugaron un papel de salvadores. Estaban 24/7 pendientes de mí. Luego, tengo que decirlo, fui una mujer afortunada durante el cáncer porque encontré el amor. Mi mejor amigo pasó a ser mi pareja y hoy llevamos 7 años casados. Es decir, que eso también me lo ha dado el cáncer. Me dio la oportunidad de decir, Marta, tienes que vivir y esta persona te va a ayudar a vivir. Y Armando pues llegó a mi vida, aparte de ayudarme en todo lo que conllevaba con el cáncer, pasó a ser mi pareja, entonces todavía estaba más pendiente de mí, que eso también la verdad que ayudó muchísimo. Muy emotiva esta parte de tu historia, Marta. Por cierto, en los pueblos, donde es normal que la gente conozca más detalles de tu vida que en una gran urbe, a veces cuesta hablar de una enfermedad, pedir ayuda o mostrar lo que podríamos llamar fragilidad. ¿Te ha pasado? Pues me ha pasado, soy una persona muy conocida en el pueblo, en aquel entonces trabajaba en la ludoteca del pueblo, yo no oculté en ningún momento lo que estaba pasando, incluso a la gente les di permiso para que lo contaran, porque considero que no es una cosa que haya que ocultar, pero sí que me pasó un poco eso de, pues soy conocida, pero no me hablo con todas las personas del pueblo. Y sí, el pasear por la plaza, que tenemos una plaza preciosa en Aguilar, ya lo suelto también para que vengan los visitantes, pero pasear por la plaza y encontrarte caras de pena, sonrisas que te miran o gente que se piensan que no les oyes
y estando diciendo, mira lo que ha adelgazado, mira, esa es la chica del cáncer. Y la verdad que sí que lo he pasado un poco mal. En base a tu experiencia, pensando en la atención clínica necesaria para llevar a cabo los tratamientos, ¿está suficientemente preparada la España rural para una persona con una enfermedad como el cáncer? No. Soy súper clara en esto porque he tenido que reclamar mucho, he tenido que hacer muchas llamadas porque no estamos preparados. La zona rural no está nada preparada y nuestro hospital está a 1 hora. Es decir, ya puedes estar sufriendo el efecto secundario más grave de la quimio, que sabes que tienes lo que tardes en prepararte más 1 hora para que te lo resuelvan. Si me pasa algo grave cuando yo vuelva a casa esta noche después del tratamiento, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí? Una de las cosas que sí que tenemos, que a mí me parece importante, pero no es suficiente, son las ambulancias. Nosotros disponemos de un servicio de ambulancias para que te lleven al tratamiento, consultas o lo que sea necesario, siempre que justifiques que no puedes ir de otra manera. Si llego a ir en una ambulancia, tenía que salir de casa a las 7 de la mañana y yo no llegaría a casa hasta las 6 de la tarde. Eso es totalmente fuera de lugar. No podemos soportar eso. Y luego lo que conlleva el compartir ambulancia con otras 3, 2, 4 personas que tienes que parar en sus pueblos para ir dejándoles. Y lo que ves, yo no era capaz psicológicamente de compartir ambulancia con otros enfermos, porque sabías lo que pasaba. Sabías que hoy podían estar en la ambulancia y mañana haber fallecido. Y repito, una vez más, para que todos lo sepan, la España rural no está preparada para las enfermedades graves. Y tras estos minutos con nuestra invitada paciente, hablemos con los profesionales que atienden y acompañan en un proceso oncológico. Elías López es oncólogo radioterapeuta y participa en el servicio de asesoramiento médico de la Unidad de Atención a Pacientes y Usuarios de la Asociación Española contra el Cáncer. Elías ya nos ha visitado en episodios anteriores. Hola de nuevo. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo a estar aquí. Es un placer, como siempre. Vamos a situarnos, Elías. ¿Cuáles son las principales dificultades que conlleva afrontar un proceso de cáncer viviendo en una localidad de la España rural? Bueno, hay varias dificultades, pero desde mi punto de vista, el principal problema es el desplazamiento. Es lo que a mí me gusta denominar la tiranía de la distancia. Es decir, el paciente es vulnerable, le han diagnosticado una enfermedad oncológica, física, emocionalmente no está bien y en ocasiones tiene que desplazarse más de 100 kilómetros de ida y más de 100 kilómetros de vuelta para un tratamiento como puede ser una quimioterapia, una radioterapia, una inmunoterapia, cualquiera, salvo las terapias dirigidas, que son tratamientos orales. El resto de los tratamientos oncológicos necesitan muchas veces presencialidad en el hospital. Y ese es el principal problema, esa distancia que hay, porque los hospitales de referencia pues, suelen estar en las capitales de provincia. Y algo fundamental cuando no hay fácil acceso a un hospital. ¿Qué signos, qué síntomas deberían llevar a una persona viva donde viva en busca de asistencia sanitaria? Yo priorizaría 3 síntomas o signos que siempre hay que acudir a un hospital. Uno de ellos es una dificultad respiratoria. Si de repente notas que te cuesta respirar, es decir, me cuesta hacer cualquier cosa. Eso hay que ir indudablemente al hospital a ver qué está pasando. En una segunda categoría yo diría cualquier tipo de sangrado. Si estoy sangrando bien por las heces, bien por la orina o incluso cuando tengo un vómito de sangre, lo que llamamos en medicina una hematemesis, eso indudablemente hay un problema detrás que necesita diagnosticarse y cuanto antes mejor. O sea, eso nos obliga también a ir al hospital. Y luego, en tercer lugar, pues yo diría que cualquier alteración neurológica. Es decir, de repente tengo una pérdida de fuerza, ya sea un brazo o una pierna, tengo dificultad para hablar, no me salen las palabras, quiero decir algo y no sé. Eso, indudablemente, tiene que investigarse e ir directo al hospital. En el mundo rural, la población suele tener más edad y no es extraño que vivan solas y en núcleos aislados muchas veces. Elías, ¿hace esto más difícil mantener la adherencia, un seguimiento regular del tratamiento? ¿En qué lo notáis más? Indudablemente es así.
La adherencia al tratamiento se complica cuando estamos en un medio rural donde, como bien has comentado, la población suele estar más envejecida, suele estar más aislada en todos los niveles, porque a veces no tiene familiares cercanos. Si en la oncología moderna cada vez utilizamos más las terapias dirigidas y los tratamientos son orales, la eficacia del tratamiento pasa por hacer una adherencia a ese tratamiento. Si el paciente está solo o no está solo, pero ya tiene cierto deterioro cognitivo y a veces el cuidador pues, también puede fallar, todo eso dificulta mucho la adherencia al tratamiento. En tratamientos que son complejos, porque a veces las dosis son tratamientos orales, pero a veces necesitas una dosificación de varias pastillas, hay que ser muy riguroso. Pero ¿qué pasa cuando surgen dudas administrativas de trámites, de peticiones de ayuda, de solución de necesidad de traslados o acompañamiento? Incorporamos el plano social a la conversación. Marta Amigo es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra. Desarrolla su labor en las áreas del interior de la provincia. Bienvenida, Marta. Hola. Marta, ¿qué problemática te encuentras más a menudo con pacientes y familiares que residen en las zonas rurales en las que trabajas habitualmente? Sí, las problemáticas principales y sobre todo las dificultades que están más marcadas son la dispersión geográfica, que lo condiciona todo, pues el acceso a los recursos, a las consultas y al propio acompañamiento. Si a esto también le sumamos pues un transporte público pues de deficiente calidad y hace que algo tan básico como ir al hospital pues pueda implicar pues una pérdida completa del día o depender de otras personas. También hay aislamiento muy importante, tanto social como emocional, con personas que viven solas o escasez de red de apoyo. Y además faltan recursos en el entorno, limitaciones profesionales, escasez de recursos reconocidos por la propia ley de dependencia. Entonces, bueno, todo esto en conjunto genera una desigualdad real y cómo se accede a la atención y en cómo se vive la enfermedad. Basándote en tu experiencia, ¿hay el mismo nivel de acceso a las prestaciones de la sanidad pública en la España rural que en entornos urbanos? Pues sinceramente no. Sobre el papel el sistema es universal, pero en la práctica vivir en un entorno rural condiciona mucho cómo y cuándo accedes a la sanidad. Hay municipios del interior donde para llegar a una consulta del hospital puede implicar entre 1 y 2 horas de desplazamiento por trayecto, si hablamos de un coche o bueno, de un transporte como propio, vamos a decir así, pero si dependes de un transporte público hablamos de 5 o 6 horas. Y esto, claro, significa que para una consulta, que a veces son minutos, una persona puede invertir entre 3 o 5 horas en total. Y no es solo un tema de distancia, es el desgaste físico, el coste, la dependencia de otras personas y la dificultad para encajar estos desplazamientos en el día a día o en jornadas laborales. Al final no hablamos solo de tener derecho a la atención, sino de poder ejercerlo en igualdad de condiciones. Y ahí pues todavía hay una brecha importante entre el medio rural y el urbano. ¿Y cómo influye el envejecimiento de la población en la gestión de trámites, desplazamientos o citas médicas? ¿El modelo asistencial se adapta a las necesidades de los ciudadanos? El envejecimiento pues no es una anécdota estadística, es una realidad que marca la vida de las personas y condiciona completamente su acceso a la atención sociosanitaria. Muchas de las personas conviven pues, con enfermedades crónicas, con movilidad reducida, personas dependientes, lo que convierte algo tan básico como pedir una cita o acudir al hospital en un esfuerzo enorme. Es que esto se nota sobre todo con pues, pacientes oncológicos. Los tratamientos requieren desplazamientos frecuentes. En caso de tratamientos vitales, contamos con el servicio de ambulancias, lo cual puede salir de tu casa a las 8 y llegar a las 3, 4, 5 de la tarde. Y en caso de consultas, dependiendo de transporte público, taxis, familiares, vecinos, el modelo sanitario sigue pensado desde la ciudad. Hospitales centralizados, poca atención domiciliaria y escasez de recursos sociales en el rural. Por eso tener derecho a la sanidad no significa poder ejercerlo en igualdad de condiciones y que esto afecte directamente a las personas con enfermedad oncológica puedan recibir y sobrellevar su tratamiento. Vamos a centrarnos en la parte emocional, en el proceso interno que viven las personas pacientes. Beatriz García es psicóloga en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Talavera de la Reina, Toledo, cabecera de una comarca con numerosos pueblos de baja población. Bienvenida, Beatriz. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
¿Qué sensaciones y emociones suelen aparecer en pacientes de cáncer que viven en poblaciones pequeñas? ¿Las necesidades psicológicas son diferentes a las que se dan en las urbes más pobladas? Las emociones que más se suelen producir son incertidumbre, miedo, inseguridad, pero también hay momentos en los que aparece la esperanza. Las necesidades psicológicas no cambian tanto por vivir en un entorno rural o urbano, sino sobre todo por la historia de cada persona y en el momento que está atravesando y el momento en el que llega la enfermedad. Lo que sí cambia es cómo se viven y cómo se pueden atender esas necesidades y esas emociones. En los entornos rurales, por ejemplo, puede haber más dificultad para acceder a recursos especializados o más exposición a la mirada de los demás, mientras que en las ciudades puede haber más anonimato, pero también más sensación de desconexión. Por eso, más que hablar de necesidades diferentes, yo hablaría de contextos distintos que influyen en cómo cada persona afronta la enfermedad y en el tipo de apoyo que necesita en cada momento. ¿En entornos rurales es más fácil o más difícil pedir ayuda que en una gran urbe? ¿Puede costar más mostrarse vulnerable, hablar de la enfermedad o pedir ayuda? Pues desde siempre la salud mental al final ha sido algo tabú y aunque en la actualidad cada vez más se está acabando con este impedimento, aún siguen quedando resquicios y sí que en la gran ciudad puede resultar más fácil pasar desapercibido, caminar por la calle sin que nadie te conozca ni te pregunte constantemente cómo estás. Otro aspecto importante es que hay enfermedades que se ven y otras que no se ven. En el caso del cáncer, en muchas ocasiones es una de las enfermedades que se ven. Los cambios físicos, las ausencias o los efectos visibles del tratamiento pueden hacer que el entorno esté recordando continuamente que estás atravesando la enfermedad. Y esto unido a que en los pueblos es más fácil que la gente te conozca y te pregunte y por tanto te recuerde y te remarque el hecho de que estás enfermo, pues da lugar a la tendencia de evitar hablar de ello o de salir y que cueste un poco más ese pedir ayuda. Muchas veces solemos aislarnos, ¿no? No por falta de ganas de estar con los demás, sino por protegernos emocionalmente. Cuando vives en un entorno rural muchas veces sientes que al final tu proceso no es solo tuyo, sino que forma parte de la conversación del pueblo. Y no porque haya una mala intención, sino porque hay cercanía. Pero es que justamente esa cercanía a veces en momentos de vulnerabilidad puede resultar pesada. Y hay veces que no es que no quieras hablar, es que cansa repetir cómo estás, cansa responder siempre lo mismo. Y esto puede llevar a las personas a aislarse más de lo que realmente desean. Por esto sí que recomiendo a las personas que se reconozcan en estas sensaciones, que les puede ayudar decidir de antemano cuánto quieren contar y a quién. Y no tienen que dar explicaciones largas, simplemente pues tener preparadas una o dos frases sencillas, como por ejemplo voy poco a poco o prefiero no entrar en detalles hoy, puede darles tranquilidad y ayudar a poner límites sin sentir culpa. También puede ser útil elegir una o dos personas de confianza con las que sí que puedan hablar con más profundidad. No, al final no tienes por qué abrirte con todo el mundo para sentirte acompañado. Y algo también importante es que al final proteger tu intimidad no necesariamente significa rechazar a los demás, significa cuidarse en un momento delicado. ¿Influye en su recuperación la sensación de aislamiento o soledad de los pacientes que suele darse en las comunidades rurales? Pues al final la sensación de soledad no determina por sí sola la evolución médica, pero sí que influye mucho en cómo la persona vive y afronta la enfermedad. Al final, cuando una persona se siente sola o poco comprendida, es más fácil que aparezcan pensamientos de desánimo, que cueste más pedir ayuda y que se tienda a aislar todavía más. Y esto puede hacer el proceso más duro de lo que ya es. En cambio, sentir que hay alguien disponible, aunque sea una sola persona o incluso un profesional, suele marcar una gran diferencia. No elimina el malestar, pero sí que lo hace más manejable y llevadero y facilita que la persona pueda adaptarse mejor a lo que está viviendo. En entornos rurales, donde a veces el apoyo puede ser más limitado o más difícil de pedir,
es especialmente importante encontrar, aunque sea un espacio seguro, donde poder hablar con libertad. ¿Y las personas que nos cuidan, qué apoyos necesitan? Efectivamente, las personas que cuidan necesitan sobre todo apoyo en lo práctico, en las tareas del día a día, tener a alguien con quien hablar, poder desconectar un rato o hacer algo propio, al final no es secundario, es parte del cuidado. Si no nos cuidamos, ¿no? Y no tenemos esos espacios de autocuidado, no podemos cuidar al otro, nos va a costar un poco más, ¿no? Porque al final, cuando una persona cuidadora se olvida de sí misma durante mucho tiempo, es cuando puede aparecer el cansancio, la sobrecarga y en muchos casos la sensación de no poder más. Por eso cuidar siempre implica poder cuidarse. Y sobre todo que no se trata de hacerlo perfecto, de cuidar perfecto, sino de encontrar pequeños espacios posibles donde poder desconectar y sobre todo dentro de la realidad de cada uno. Beatriz, Marta Gama tuvo que dedicar toda su energía a sobrellevar su enfermedad. Paralelamente, tenía que desviar buena parte de esa energía a organizar la logística necesaria para hacerse pruebas y recibir tratamiento. ¿Qué formas de acompañamiento psicológico puede recibir una persona sin tener que desplazarse físicamente? ¿En qué casos aconsejas acudir a la atención telefónica, las videoconsultas o participar en terapias con grupos online? Pues hoy en día muchas personas como Marta pueden recibir apoyo psicológico sin tener que desplazarse, algo especialmente importante cuando el tratamiento ya a lo mejor exige mucho a nivel físico y organizativo, incluso a personas en general con problemas de movilidad. La opción de llamada telefónica puede ser muy, muy buena cuando la persona pues quizá está muy cansada por los efectos secundarios del tratamiento o necesita algo más puntual e inmediato. Por otro lado, las videoconsultas también permiten un contacto más cercano y un seguimiento más continuado sin que la persona tenga que desplazarse. Y otra opción también muy, muy buena son los grupos online, sobre todo para personas que tienen esa sensación de soledad o de no sentirse comprendidos. Compartir con otras experiencias, ¿no? Y con otras personas en una situación similar suele aliviar mucho esta sensación de soledad. La clave sobre todo está en adaptar el formato a la situación de la persona, cuando desplazarse supone un esfuerzo añadido. Y sobre todo nada, que vivir en un entorno rural no significa tener menos acceso al acompañamiento, sino acceder a él de otra manera. Y ya que estamos con los desplazamientos y lo que suponen, vuelvo con Marta Gama, paciente de cáncer. ¿Hubo momentos en los que sintieras que la distancia geográfica a los recursos terminó por convertirse en otra forma de soledad? Pues totalmente, porque te sientes sola y desamparada totalmente. Es decir, yo soy una persona que ha trabajado desde siempre, yo seguía pagando mis impuestos, pero no tenía lo mismo que podía tener una persona que vivía en una ciudad, en una capital. Yo veía, pues eso, quieras o no, comparas. La gente que estaba en Palencia, sus familiares podían ir con ellos. Yo tuve que hacer un cuadrante para ver quién me podía acompañar cada día. ¿Y algo que te doliera especialmente? No sé, las distancias, depender de otras personas. Pues sí, me sentía totalmente frágil. No recibes explicaciones claras, no recibes apoyo. Yo la verdad que me daba mucho miedo contar con la Asociación Española contra el Cáncer. Había oído hablar de ella, pero hasta después de la enfermedad yo no empecé a pedir ayuda a la asociación y me arrepiento enormemente, porque si no es por la asociación, ahora que lo veo con otros pacientes, no tienes la ayuda necesaria. El sistema sanitario está colapsado totalmente. No pueden dedicarte el tiempo que necesitas. Y cuando los médicos te dedican el tiempo que necesitas, porque yo he tenido el caso aquí con mi médico de cabecera, que te dedican ese tiempo, luego, cuando sales, recibes unas miradas atroces porque te has tirado media hora hablando con el médico. Cosas que totalmente son necesarias. Entonces, ¿qué es lo que me dolió especialmente? No tener médicos que te escuchen y te digan, te den una respuesta a todas las dudas que tienes. Necesitamos tiempo, necesitamos un poco de comprensión y un poquitito de empatía por parte de los especialistas, de los médicos. Y curarnos no es solamente quitarte el cáncer, que también, que es muy importante, pero también recibir
ese apoyo, esas palabras o el explicarte con palabras de calle por lo que estás pasando. Lo que más me dolió especialmente fue la falta de empatía por parte de los sanitarios. Hablemos ahora de soluciones y oportunidades. Elías, oncólogo radioterapeuta. Más allá de la atención psicológica que hemos comentado con Beatriz, ¿a qué otros recursos sanitarios útiles para pacientes oncológicos podemos acceder desde casa, por teléfono o videoconsulta? Los pacientes que están en el entorno rural van a poder beneficiarse de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, con programas de monitorización remota de síntomas. Y luego otra cosa importante, que gracias a las nuevas tecnologías, pues los pacientes pueden tener acceso a una segunda opinión, a unos telecomités oncológicos multidisciplinarios, pues a través de plataformas digitales. Hay situaciones, como hemos comentado, que tienen que ser exploradas y necesariamente que ir al hospital, pero en otras ocasiones pues podemos usar esta tecnología para salir de dudas, para tener otro enfoque, otra opinión y también para esa monitorización de síntomas. ¿Y qué sería necesario para equilibrar en temas de salud la desigualdad territorial entre zonas rurales y ciudades? Quizás hospitales de día rurales y oncólogos de enlace, por ejemplo. Esas dos son buenas opciones. A día de hoy no están implantados como tal, pero yo creo que a un futuro no muy lejano sería deseable. Contar con pequeñas unidades de hospital de día rurales, serían unidades satélites que por un lado permiten en centros de salud rurales realizar tratamientos oncológicos que no sean demasiado complejos, quimioterapias más sencillas o inmunoterapias, que además la ventaja es que las inmunoterapias ya están administrándose en vía subcutánea y eso ya se va a consolidar en un futuro inmediato. Y luego la figura de un oncólogo de enlace, que podría ser una figura intermedia que pudiera resolver dudas al médico de familia rural, pudiera también actuar como un puente entre el hospital de referencia, donde el paciente, si necesita en un momento una atención multidisciplinar, pues ese oncólogo de enlace va a trasladar esas necesidades que pueda tener el paciente para que se pueda resolver antes. Vuelvo a Galicia con Marta Amigo. Marta, pensando en buenas prácticas que ya existen, ¿puedes compartir algunas que conozcas para acompañar en su proceso a personas que viven con cáncer en el mundo rural? Pues hablando de buenas prácticas, pues yo considero que en la Asociación Española contra el Cáncer, nosotros trabajamos para garantizar que las personas, pues vivan donde vivan, pues tengan acceso a estos servicios. Yo considero que somos un gran ejemplo de buenas prácticas. Es decir, si no nos podemos acercar a las personas o las personas no se pueden acercar a nosotros, también tenemos otras vías, las telefónicas. Tenemos vías por videollamada y que cada vez también está presente este punto, ¿no?, de lo telemático. Y que nosotros también le ofrecemos pues, la posibilidad de explicarnos cómo funciona, de acercárselo, ¿no?, que es pues, crucial. Tenemos una atención domiciliaria y presencial de todo el equipo. Y al final lo que se consigue con esto es equidad, que es lo más importante en todo el territorio. Que nadie quede excluido pues, por vivir en un pueblo más pequeño o más disperso. Y en tu opinión, ¿qué oportunidades ofrece un pueblo en comparación con grandes urbes para encontrar apoyo social? Algo que puede resultar tan beneficioso cuando tienes cáncer. Bueno, pues el medio rural tiene fortalezas muy importantes y una de ellas, pues evidentemente, es la comunidad, ¿no? En muchos pueblos existe una red de apoyo informal muy fuerte, que son los vecinos, la familia cercana, pues relaciones mucho más humanas que una ciudad grande. Pues cuando alguien enferma, pues el entorno se moviliza, los acompañan a las citas, a hacer la compra o simplemente están cerca, ¿no? Que son gestos que tienen un valor enorme, sentirnos seguros y sentirnos en una red donde pues, nos hemos crecido o donde todos nos conocemos, hace que el proceso oncológico sea muchísimo más llevadero. Pero para mí lo más importante no es tanto vivir en un entorno rural o en una ciudad, sino el derecho de cada persona a decidir dónde quiere vivir libremente, sin que el proceso oncológico o cualquier tipo de enfermedad te obligue a abandonar tu hogar. El medio rural no debe ser un obstáculo, sino que es un espacio donde se tiene y se debe vivir con dignidad y donde tenemos que recibir cuidados adecuados y poder acceder a estos recursos. Al final, que garantizar que todas las personas permanezcan en su comunidad durante un proceso oncológico o sus familiares
no es un lujo ni es una comodidad, es un derecho y es un derecho que debe cumplirse y que nosotros debemos velar para que así sea. Entonces, todas las personas tienen que tener igual acceso a los mismos servicios, vivan donde vivan. Para terminar, os voy a pedir ayuda a los 4 para cerrar entre todos este episodio, con un mensaje breve para quienes nos escuchan desde un pueblo y están pasando por un proceso oncológico directa o indirectamente. Os pido una frase que deberíamos recordar, una idea para dejar fijada. Elías López, desde Madrid, ¿cuál es la tuya? Bueno, pues yo creo que como mensaje clave fundamental es que hay que seguir trabajando para que los pacientes oncológicos de esa España rural, lo que llamamos España vaciada, no estén tan solos o tan aislados, se sientan más acompañados, se pongan en marcha medidas y que también utilicemos las medidas digitales actuales para acercar a ese paciente a su hospital de referencia. Marta Amigo, desde Pontevedra, ¿tu comentario final? El rural gallego no es solo un paisaje ni materias primas, son personas y garantizar que puedan vivir allí durante un proceso oncológico es cuestión de derechos y equidad. Turno de Beatriz García desde Talavera de la Reina, Toledo. Si hay una idea importante para quedarse con ella es que el apoyo puede llegar hasta ti y no siempre tienes que ser tú quien vaya a buscarlo. Vivir en un entorno rural tiene sus particularidades, pero no debería limitar el acceso al apoyo. Desde la Asociación Española contra el Cáncer trabajamos para que el lugar donde vives no marque la calidad de la atención y para que cualquier persona pueda acceder a un acompañamiento cercano, coordinado y adaptado a su situación. Y le vamos a pedir a Marta Gama que se encargue ella de la despedida del episodio desde Aguilar de Campoo. Marta, ¿cómo lo terminarías? La frase con la que yo terminaría y que me gustaría aportar a este podcast es que todos somos personas. Todas las personas que vivimos en este difícil mundo necesitamos lo mismo. Por mucho que unas personas vivan en grandes urbes, en ciudades, Madrid, Barcelona, o yo que viva en Aguilar, o gente que vive todavía más difícil que yo, que viven en pueblecitos de 10 habitantes, es muy duro pasar por una enfermedad viviendo en un pueblo pequeño. Todos somos iguales, por favor, y todos necesitamos lo mismo. Ya vengas de donde vengas, del país que vengas, o de la ciudad que vengas, o del pueblo pequeñito que vengas. Gracias por darme voz en esto tan necesario que es el mundo rural para enfermos de cáncer. Los pueblos también existimos. Gracias a los 4 por participar en este episodio tan habitado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la España rural que también se enfrenta al cáncer. De su problemática hemos hablado hoy. Como decíamos al principio, el cáncer no entiende de mapas, la distancia y todo lo que conlleva no debería ser un sobrepeso. Conseguir que no reste es todo un reto colectivo. Si este episodio te ha ayudado a entender un poco mejor esta realidad, te invitamos a compartirlo con alguien de tu entorno, a quien pueda servirle. Y si tú, que nos escuchas, estás pasando por un proceso similar, recuerda que no estás sola o solo. Puedes contactar con la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en tu provincia. Llamar al teléfono gratuito 900-100-036 que funciona 24 horas al día, todos los días del año. O visitar la web contraelcáncer.es para conocer todos los recursos sanitarios, sociales y psicológicos que tienes más cerca de ti. Gracias por escuchar.